volveremos sobre algunos de los mismos temas. Es decir, repasar lo que era el papel de la mujer en lo que era la sociedad de la España de los 60 a los 70 y un poquito cuál era o el por qué en un determinado momento y surge una serie de grupos feministas que reclaman una serie de derechos para las mujeres y una reivindicación del papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Entonces, pensando en esto, ¿quién mejor lo puede hacer que alguien que ha estado dentro de este propio movimiento y bueno, pues eso. Pues vuelvo a decir lo de siempre, con ganas y confianza, decir que no os cortéis, si hay que apretarla la apretáis, si hay que preguntarla la preguntáis, en confianza. ¿Vale? Pues si quieres un poquito, Ana, empezamos pues un poco según tu visión y tu criterio y tu vivencia personal, ¿no? ¿Qué es lo que se esperaba de una mujer, pues cuando tú naciste o cuando tú fuiste creciendo o cómo te educaron como mujer, ¿no? Bueno, yo creo que aquí habrá algunas que se identifiquen. Tengo 63 años y por tanto, pues bueno, nací en el 51. Nací en un pueblo y he sido la hija mayor de una familia numerosa. Esto lo especifico porque en los pueblos las mayores, porque tenía un hermano que era el mayor, pero las mayores eran las que cuidábamos de los pequeños. No sé si nací un poco rara o mi madre siempre lo decía, porque mi madre era modista, tenía un taller de esos que enseñan corte y confección, y su hija, el proyecto de vida era también corte y confección, y yo me negué. Entonces, de muy pequeña todavía recuerdo que me llevaban a la gimnasia, era de la sección femenina, la que me daba las clases de gimnasia en el colegio, en la escuela, y me vestían con la camisa, tengo una foto de San Isidro con la camisa blanca, pañuelo azul, bandita azul, los pololos esos que nos ponían, y ya está, y bailaba la jota regional y esas cosas. Pero, bueno, pues dije que yo quería estudiar, empecé en el instituto en Reynosa. ¿Y Reynosa eres? No, estudiaba allí, yo vivía en Mataporquera. Es que yo soy de Reynosa, por eso. Yo vivía en Mataporquera. Entonces, íbamos a estudiar allí, nos llevaban y tal. Hice el bachiller y bueno, claro, estoy hablando ya de los 60, ¿no? Empecé a hacer el bachiller en el 60 y algo y dije que no estudiaba más y me marchaba. Hasta los 18 años no me podía marchar de casa, pero a los 18, plum. Cumplo en verano y en septiembre ya estaba fuera de mi casa en Madrid. Y a partir de ahí cambia mi vida. O sea, Perdona, pero antes, hasta los 21 años no era... Ya, pero bueno, si te autorizaban los padres podías. Eso, no, por eso en este porque caso. Yo tuve que pedir permiso para casarme. Cuando me faltaban los días para cumplir los 21. Por eso te decía. Bueno, eso. Pues ya era finales de los 60 y este país era una efervescencia, no solo porque me había pasado mayo del 68 en París, lo que había pasado, sino que en Madrid pues estaba todo el mundo con mucha ebullición y entonces yo me pongo con otra gente conocida, amigos y tal, y me pongo a militar en un partido comunista, bueno, el partido comunista no, más extremo de estos, y bueno, pues hay estudios, sigo estudiando a mi aire libre y en esas también me enamoro, me caso, me voy a vivir a Bilbao y tengo 2 hijos. Entonces ya mis hijos, uno nace en Bilbao y la otra aquí. Llego aquí y me pongo a trabajar en el hospital. Y ahí empieza yo ya para casarme, yo ya estaba, había sido una rebelde en casa, una rebelde, pero una rebelde que en la iglesia, por ejemplo, conseguimos las chicas del pueblo con 16 años leer las epístolas. La primera vez que una chica entraba a un púlpito en la iglesia y leía una epístola. O sea que
porque nos tocaron unos curas muy rojos, que decían aquello. También Mataporquera ha sido una zona industrial donde había mucha movilización de trabajadores y había un movimiento muy fuerte de la OAC. Y eso lo vivíamos. O sea, yo de pequeña siempre recuerdo a mis hijos, a mis sobrinos. Mi padre escuchaba Radio Pirenaica todas las noches. Y no sabía lo que era aquello, pero yo todas las noches, taca, taca. Entonces, bueno, no sé qué habrá pasado, pero el caso es que yo rompo todo ese proyecto de vida que tiene mi madre conmigo y me largo, y soy la única hija que se ha ido de casa. El resto quedaron allí y siguieron viviendo hasta que se casaron, se independizaron. Al llegar a Santander y al empezar a trabajar, pues, o sea, me meto en el sindicato, me presento en las primeras elecciones sindicales. Sigo militando en un movimiento comunista y me presento en las primeras elecciones sindicales que hay en este país, en sanidad, que son 16 de diciembre del 77. Estaba embarazada de mi segunda hija y a partir de ahí fue todo, bueno, ya había sido bastante rápido todos los proyectos de cambio, porque yo me caso, pero el obispado quiere anular mi matrimonio porque no comulgo, porque no voy a la iglesia. Bueno, todo esto un follón que aquí el Abelino, que fue el cura que nos casó, que estaba por allí por el pueblo, pues nos lo contó años después. Dije, bueno, pues ya está, o sea, si ya tengo libre familia, no necesito más. Porque en aquel momento, si nos queríamos casar, al no ser creyentes, teníamos que ir al juzgado, solicitar una autorización judicial y el juez, o sea, declararnos apóstatas, herejes, bueno, lo que se les ocurriera en ese momento y que nos lo concedieran. Entonces hablamos con los curas, estos amigos, dijeron, nada, nos casamos. Y nos casamos 2 parejas juntas, un follón en el pueblo terrible, por lo visto, y quiero decir que ya había una ruptura tanto hacia la iglesia como hacia los papeles que me habían asignado. Mi madre siempre protestó toda la vida de mí, toda la vida. Pero bueno, yo seguí con mi vida y en esas primeras elecciones, luego estuve liberada sindical por comisiones obreras unos años en el hospital, seguí trabajando y militando. Pero en el año 80, un grupo de mujeres que estamos así muy cercanas, pues nos reunimos un 8 de marzo y dijimos que había que hacer una organización de mujeres solo y exclusivamente de mujeres. Y así creamos la Asamblea de Mujeres de Cantabria, que aquí, cuando se celebraba el 8 de marzo, a veces hemos coincidido en las fiestas y tal. Sobre todo otra compañera, Charo y yo, que estábamos las dos militando en ese partido, pues teníamos muchos contactos en Madrid, en otras ciudades, y yo en el campo de la salud y ella en el campo de la coeducación. Luego había un montón de mujeres que estuvieron allí, que siguen estando, que han pasado, que han trabajado un montón con la asamblea, pero al principio fue bastante costoso. Y luego depende el momento, porque claro, estamos hablando de que a partir de los 80 viene políticamente todos los cambios que hay, viene el PSOE, nos hace una ley primero la ley del divorcio y luego el aborto. Y ya un follón. Antes nos contabas que cuando se estaba constituyendo, las primeras reuniones fueron conjuntas de mujeres y de hombres. Sí. ¿No? ¿Cómo fue ese proceso de, por un lado, quedar mujeres y hombres, esas primeras reuniones que tuvisteis, ese proceso a que un momento de decidir es que tenía que ser solo una... Sí, porque era... ¿Por qué? Claro. Era como lo que se dice ahora, empoderarnos, ¿no? Es decir, conseguir un espacio propio, exclusivo, que hasta entonces no habíamos tenido. Porque si luego te ponías a mirar, nosotras justificábamos mucho. Vamos a ver, hemos estado en un partido, pero al final el secretario general, él. No sé qué, él. El secretario del sindicato, él. Nos hacen una secretaría a la mujer, ya solo falta que pongan a un hombre. Ahí sí, nos dejan a una.
Pero todas las estructuras políticas de organizaciones de izquierdas eran hombres, salvo 4 mujeres contadas. 4. Entonces dijimos que no, que queríamos un espacio propio donde pudiéramos expresar nuestras reivindicaciones, sobre todo hablar de nosotras mismas, de nuestro cuerpo, de lo que nos había tocado vivir, de una de las debates más que siempre se ha mantenido mucho sobre la sexualidad, la reproducción, en fin, modelo, porque todo tiene que ser en función del hombre, el tema de los malos tratos. Es decir, si tú consideras que no es así, es estrictamente, ¿no? Pero si tú consideras que el 90% de las agresiones las produce el hombre a la mujer, pues yo no quiero tener aquí a alguien que me entre en pugna. No lo sé cuál es tu vida privada, pero yo quiero que aquí este espacio sea de mujeres. También se discutió muchísimo la doble militancia. Que hubo mujeres que estábamos en partidos políticos que no podíamos estar. Esto lo oigo yo también ahora en la televisión. ¿Pero por qué había esa doble? Porque siempre se dice que la doble militancia es como detrás hay otra vez la estructura patriarcal que te está gobernando y dominando. Eso era lo que nos decían. Pero bueno, yo creo que se resolvió bastante bien. La mayoría lo que queríamos era trabajar y sacar a luz pública toda la vida, lo que había en las vidas privadas, pero en el sentido no de faltar al respeto a la intimidad, sino de decir qué vida nos ha tocado vivir, cuántas restricciones, cuántas faltas de derechos, y ya no digo con los temas de violencia, ¿no? ¿Cuál es la primera campaña que tenéis? La del divorcio, la primera, porque era el 81. Se aprueba por la OCDE la ley del divorcio y nosotros no estamos de acuerdo con esa ley porque creemos que pone en confrontación a hombre y a mujer. Es decir, tú te has enamorado, la mayoría de las veces, salvo los matrimonios de conveniencia, te has enamorado, te has casado y ha fracasado, ¿vale? Porque un hombre tiene que estar toda la vida pagando a la otra. No, decimos no, las mujeres no queremos ser víctimas, no queremos ser protegidas de nadie, queremos ser libres, independientes, y es el Estado el que tiene que responsabilizarse de esto. Si yo he estado criando hijos, haciendo la casa y tal, él tendrá unas responsabilidades con los hijos, pero el Estado debe facilitarse una renta social básica, ya decíamos entonces, mínima, por el hecho de haber estado tantos años supeditadas y porque nos han prohibido trabajar también, en muchísimos casos, ¿no? O nos han educado de tal manera que no sientes necesidad de tener trabajo fuera de casa. Entonces se montó toda aquella ley que hizo del servicio doméstico, era como una paga, vamos, era el momento en que era la paga que se hacía a la gente para que dejara de trabajar cuando se casaba, ¿no? Sí, pero luego hicieron una normativa también, no sé, fue en el 82, por ahí. El caso es que nosotras con la ley del divorcio tuvimos muchos enfrentamientos con las propias mujeres, que cuando veníamos a las asociaciones recuerdo que nos decían en el barrio San Francisco: sí, hombre, después de haberla aguantado tantos años, se marcha con una jovencita y yo me quedo sin nada. Bueno, estamos hablando de una ley. A ver, perdona. Que en aquellos tiempos la mujer no trabajaba. Claro. Y si se divorciaba, ¿cómo iba a vivir? Claro. Si no, el marido no le pasaba nada. Pero ahí decíamos que es el Estado. Si hay hijos, la responsabilidad sí, porque es la manutención de los hijos. Y eso es responsabilidad también del padre. Pero hacia la propia mujer decimos, no, el Estado tiene que garantizar Eso sí. no solo esta renta básica, y sino ya el inicio en formación y facilitar el acceso a los puestos de trabajo. Es decir,
Pero bueno, era un discurso que no caló muy bien el nuestro en aquella época. Hombre, tiene una lógica, ¿no? En una sociedad donde el papel que estaba estructurado era el hombre trabaja, trae el sueldo y la mujer se queda con esa parte, Sí. es decir, si se produce la ruptura del matrimonio es una empresa que no funciona, tiene una división del trabajo y la empresa no funciona, ¿no? Entonces, cuando se plantea esta ruptura, dicen, bueno, a ver, ¿cómo? A ver, lo que pasa es que nosotros no queríamos entrar en un debate de que esto es un contrato. O sea, el matrimonio no es un contrato. El matrimonio supuestamente nos lo han vendido siempre como una relación afectivo-erótica que tú deseas al otro, el otro te desea a ti, te enamoras, llamemos amor a lo que sea, cada uno entiende el amor de una manera y te unes libremente. Por tanto, libremente te separas. Y el Estado tiene que tener una buena ley que garantice en esa separación que cada persona quede con sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo económico. Es decir, el déficit que la mujer arrastrábamos porque no trabajábamos. Vale. Pues ahí es donde le pedíamos al Estado que respondiera. Que no la dejara a merced de un cónyuge o un excónyuge para que... O sea, la obligación a los hijos sí, pero que no la dejara a merced de las broncas que hemos vivido años, que yo he trabajado en eso, años y años para que las mujeres, o sea, con demandas judiciales para el pago de pensión. O el otro abandonando los trabajos para que no le quiten, hagan retención. No, sigue trabajando en eso. Nosotros queríamos una solución de otra manera. Pero de cualquiera de las maneras, cuando contraes matrimonio, al final no es un contrato. Legalmente estás firmando algo que si no lo haces por bienes gananciales, tienes que hacer primero una declaración de separación de bienes, ¿no? Claro. Entonces al final estamos firmando un contrato, dígase de una manera o de otra. Claro, lo que pasa que yo creo que la mayoría, la intención no es esa. Ya. Pero estructuralmente, de cara al gobierno, a la nación o a lo que sea, se ve de esa forma. Claro, es No, que, porque es lo que han hecho así. la lógica que establece la administración y los gobiernos es legalizar y regularizar todo. Y la única manera de hacer es establecer un contrato. Entonces, claro, es decir, además toda la legislación que viene de antiguo, es decir, plantear, de hecho, una pareja que no se casaba y tenía hijos, entonces eran hijos legítimos e hijos ilegítimos, pero era un lenguaje oficial. Entonces, cambiar todo esto tiene, de hecho hoy en día, si te casas o no te casas, tienes derechos distintos que incluso pueden afectar a los hijos, ¿no? Y es ahí un poco donde ¿quién está al servicio de quién? ¿El Estado al servicio de las personas o las personas al servicio del Estado? ¿No? ¿Qué es un contrato? Claro que es un contrato. Sí. Lo era. Lo que pasa es que el planteamiento quizás sea un poco explicar de eso, de dónde viene y de dónde surge el movimiento, este movimiento de mujeres, este movimiento feminista, es que las relaciones entre las personas no se pueden establecer por un contrato, ¿no? Somos libres, seres libres, hemos ganado la libertad y vamos ahí. Luego pasa que la libertad se te cae encima y te hace Claro, lo que te pero hace, esto ¿no? es lo mismo que, o sea, siempre hemos trabajado en una línea de la búsqueda de la igualdad, ¿no? Igualdad jurídica, por supuesto, que es la que sí se daba, pero luego la igualdad real, la igualdad social no existía. Entonces, en ese modelo de igualdad tampoco queríamos que a las mujeres se nos viera siempre como víctimas, como segundo sexo que decía, o Sexo débil, ¿no? eso, el débil. Y con el contrato, sí, de placer para el otro, ¿no? Es decir, si queremos ser libres, yo no quiero ser víctima, quiero ser un ser libre y por tanto también tengo, o sea, derechos, pero también voy a tener deberes. Y eso es algo que nos hemos ido acostumbrando con los años. Lucharé por todos los derechos para conseguirlo para todos, igualdad. Pero no va a obligarse a ti a que tengas un derecho y deber y a mí no. O sea, si yo digo que quiero este derecho, detrás me va a venir un deber. Es decir, o sea, si tengo que pagar Hacienda, tengo que pagar Hacienda. Hombre o mujer. Si tengo que decidir respecto a si me caso o no, decidimos.
Con el tema de la violencia es un tema muy gordo, porque estamos así años. Nosotras hicimos una campaña ya, miraba aquí folletos del 8 de marzo, campañas, jornadas en Galicia en el año 89, que nos juntamos allí como 3.000 mujeres, Coruña, en Santiago. Y aquí campañas, todavía me acuerdo, de manifestación y pasacalles, cuando a un juez aquel se le ocurre disculpar al violador porque la chica llevaba minifalda, no sé si os acordáis. Unos follos en la calle tuvimos, bueno, empezamos a pintadas, algunas no, las detuvieron, las pillaron, las pintadas. Es decir, si yo como mujer exijo mis derechos y tú a mí no me pegas, porque eso de que dices que me quieres mal y yo quiero que me quieras bien, y a la vez te estoy diciendo que el deber tuyo de responsabilizarte es darte cuenta, o sea, date cuenta que te está maltratando. No, porque luego me quiere, porque tal, porque luego me pide perdón. No equivoquemos, porque esa es la lucha que hemos tenido y el fracaso que hemos tenido las mujeres con el tema de la violencia. ¿Y por qué esa violencia a las mujeres? ¿Por qué maltratan a las mujeres y cada día es que aparecen más mujeres muertas? ¿Por qué? No. Pues porque un hombre en el momento que ve la situación de que ella se va, sí, es cuando más riesgo hay. Es cuando o sea, eres mía y nada más que mía. Y entonces te quedas conmigo. Entonces, si todo el tiempo que has estado metida ahí en esa jaula, aunque sea de oro, momento, ¿no? Aunque sea de oro, la jaula, pero es la jaula y no has querido, de alguna manera, o sea, tu propio amor, ese amor romántico, te ha hecho quedarte ahí al lado como salvadora de él. A ver si le cambias, a tu amor le va a cambiar, tal. Que es que te casas y ya eres propiedad de él. Claro. Para algunos sí. No, pero no hace falta casarse, hoy da igual. Pero tú no lo entiendes, por lo tanto no lo aceptarías. Pero hay gente, y lo que es más preocupante, gente muy joven, niñas muy jóvenes. De novios ahora jovencines. Ahora está viniendo todos los informes, es así. El informe de que han dado yo hoy en el diario, 17 y 18 años. Si consideran que te tienen que decir lo que te tienes que poner, si puedes salir, si te puedes juntar, y por ahí empezamos. O sea, cada época, además, en cada década o cada 20 años así, hay modelos diferentes. Bueno, lo de agresión física, eso es. Pero todo lo previo de maltrato de psicológico, lo de acaparar y tal, eso ha ido cambiando los modelos. Porque claro, antes era fácil, entrabas, zapa, casada ya estaba. Pero y además, el hombre, es decir, si un hombre pegaba a la mujer no había ningún tipo de sanción penal. Si tus padres decían que te aguantaran. Si la mujer se iba de casa, podía llamar a la Guardia Civil y se la volvían a traer. Sí, eso es así, pero es que ahora, después ya ha sido pues un tema económico, un tema de poder, de que tenemos esta casa, tenemos no sé qué, chantajes con los niños, más. Es que ahora es en los jóvenes las nuevas tecnologías. Y claro, ante las nuevas tecnologías va todo muy rápido. Y así todo lo del WhatsApp de ahora, el colgar la imagen en las redes sociales, es decir, las chavalas se ven desbordadas. Vamos demasiado deprisa. No, yo te lo digo porque yo sé de un caso de una chica que el novio es muy celoso, también la pega. Y yo le digo a mi jefe, no entiendo, digo, esa niña, ¿qué pasa? ¿Que es un poco boba? Porque es que, es que me quiere, no te quiere, no te engañes, no te quiere. Tenemos una sociedad, bueno, nos hemos ido un poquito, sí, pero bueno, sí, yo solo digo esto, tenemos una sociedad edulcorada, donde el amor, ese amor romántico, ese amor idílico de Walt Disney, se ha idealizado, y es la meta a conseguir. Entonces, la sensación que tienen las chicas es que, claro, si se va mi amor, que es de mí,
No, claro, lo duro es decir, lo fácil, Sí, sí. lo que cuesta desde el trabajo es decir, no te preocupes, si se va este va a haber 50 detrás o 60, si puedes tener tus parejas o tus parejas, ¿no? Ese es el punto, la falta de perspectiva que hoy en día tenemos porque el presente es demasiado grande, no existe ya ni pasado ni futuro, es el presente, el aquí y ahora. Yo es que, vamos, a mis hijas ya digo, yo es que yo no he parido 2 hijas para ser el número tal de la víctima de un tío que te maltrata. Digo, vamos, es que no lo consiento, no sé lo que harán, ¿eh? Porque de momento lo tienen pareja. Digo, pero es que eso no lo consintáis, es que no va a cambiar. El día que te ponga la mano encima va a ser el primer día. ¿Ese era el mensaje que te daba a ti tu madre? No, mi madre no me Ahí decía. vemos que se ha producido un cambio. Claro. Mi madre a mí no me decía eso, eso decía que era normal. Eso era normal en aquellos años. Y en Es que ha sido un poco también, en muchas zonas, depende, en Castilla o en otras, el tema de él tenía todo el control del dinero, la titularidad de las propiedades no podía ser de la mujer, con lo cual, bueno, eso es un tema. Nosotras quizás una de los mensajes primeros que como feministas sacamos a la calle era lo de lo personal es político, es decir, nada es casual. Si tú vives en una sociedad donde el maltrato está presente en las relaciones, es una sociedad que le falta de años una legislación adecuada, que de alguna manera se vea, diga quién es la víctima y quién es el agresor y qué responsabilidades se le piden a ese agresor, sean penas o lo que sea. Una sociedad que permite la publicidad o en los libros de educación, o segrega en las escuelas, pues hemos estado segregados. Bueno, yo inauguré el Instituto de Reynosa y me tocó clase mixta, porque no sabía dónde meter a los chavales. Y entonces nos tocó una clase mixta, pero estábamos separados siempre. Es decir, una educación segregada, las niñas teníamos que presentar, acordaros la canastilla para el hogar, labores de hogar, y los chavales, yo no me acuerdo ni qué les pedía. Menos mal que yo no fui niña, pues ¿Por no qué? hubiera probado. No, pero como mi madre era modista me lo decía. Bueno, ¿No era fijo lineal? ¿No a ellos. pedían a los chicos? Claro, pero es que estábamos al lado. En bachiller estábamos al lado. Bachiller elemental. Los dos. Pues todo eso cala. Y eso tarda un mogollón de años y décadas y de historia que es que nosotras mismas no lo queremos, que tiene que ser así. Entonces, o lanzabas mensajes muy radicales que a la gente le chocaban, pero nosotros, me acuerdo uno que era muy bruto, no sé si decirlo. Digo. Contra la violación, castración. ¡Zas! Joder, decíamos, pero vamos a ver, no podemos decir esto, porque tal. Algunas decíamos, no podemos decir esto, porque es que esto repele, porque esto vamos a ser tan brutas como ellos. Porque... Bueno, o lanzábamos así mensajes, no a la penetración. Decíamos, ahora, a ver, ¿en qué quedamos? Si quiero tener un hijo, ¿qué hago? No a la penetración, porque te domina el cuerpo del hombre, porque la tal, con esas relaciones sexuales son todas forzadas, porque tú nunca te sabes si te apetece, si no te apetece, es el débito conyugal. Pero vamos a ver, habrá de todo, ¿no? O sea, había mensajes muy radicales que luego nosotros debatíamos, pero es que era como para que la gente se quedara, o sea, para impactar, ¿no? Y también una cosa que hay que aceptar, es decir, construir un discurso, es decir, cuando hay un discurso ideológico, es decir, o cuando tenemos un pensamiento no se nos ocurre siempre la idea centrada, equilibrada, pero hay que abrir camino y luego las cosas se van matizando. Nosotros cuando decíamos es que es un modelo educativo sexista y tal, y dábamos alternativas, un modelo de coeducación, la gente, estábamos divididas en comisiones, yo era siempre del ámbito de salud, porque era donde trabajaba, y había gente de coeducación, pues del Colegio Verdemar, de los colegios de la enseñanza pública también, otras estaban en jurídico, pues gente que había hecho derecho y demás, o amas de casa, sin más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos íbamos cada uno metiendo en eso, cogíamos la legislación, pues esto no puede ser así y tal.
¿Cómo era la legislación? Digo, todos lo sabéis, me imagino. Pero ¿cómo Bueno, el era? tema de, por ejemplo, lo que tocaba salud. Uno de los debates iniciales siempre fue el tema sexualidad y diferenciar reproducción de la sexualidad. O sea, las relaciones sexuales coitales no son para reproducirse. Necesitamos centros de planificación, nos encerramos, abrió la Cajiga, nos encerramos en Torrelavega para que abriera Torrelavega, otro centro. Es decir, a mí siempre me tocaba ir a la radio, porque es que de todas las que éramos, en el tema, en la Comisión de Salud, cuando tocaban estos temas, yo era la única que tenía 2 hijos. Y decía, tal, no sé qué, porque yo defiendo el derecho al aborto. Oiga, es que defiendo un derecho. Usted no se meta con mi vida privada. He tenido 2 hijos porque los he querido tener. Y me siento una mujer privilegiada de conocer los métodos anticonceptivos, saber dónde ir a buscarlos y tenerlos y utilizarlos. Porque soy una mujer que trabajo en ese ámbito y anteriormente también tuve el privilegio de que se me informara sobre esto. Pero hay muchas mujeres que no es así. Entonces, vamos a hablar de un derecho, no de mi vida privada, que era siempre los debates en la radio, era lo mismo, y tú, pero Ana, pues tiene 2 hijos, porque tal, pero viene aquí a defender el aborto. Pues, es que defiendo derechos, no hago mandatos para que aquella aborte o el otro no aborte. Si tuviéramos que declarar todas las mujeres que han abortado, del PP, de la derecha acérrima, de la izquierda, en esta ciudad, tenemos listas para todos, de los pro vida. Pues que claro, ¿cómo va a tener yo un hijo con el síndrome de Down? Te decían, pues mire usted, o sea, sea consecuente, haga lo que tenga que hacer, que nosotros no obligamos a nadie, derecho, usted elige. Es que que usted decida lo que quiere hacer, y nosotros le ponemos la ley a su disposición, o no podemos poner ley a su disposición porque no existe, y usted arréglese la vida. Y luego había una situación real, era que la gente de hecho abortaba. Los que abortaban aquí en unas condiciones que se producían muchas muertes, y luego quien tenía medios. La última que conocí de Reynosa, la chavalita aquella que no sé qué le habían puesto a nivel vaginal, lo habían intentado hacer en una casa. Estuve yo en el juicio aquí en Santander, se celebró un juicio, una señora que hacía abortos de estos clandestinos, pero no era ningún profesional sanitario. Es decir, ¿cómo vamos a buscar a defender eso? Nosotros no defendemos que se hagan los abortos así. Nosotras, como éramos unas privilegiadas, llevábamos a las mujeres a Biarritz, a la Bayona, ahí se lo hacían los ginecólogos, pero lo de Reynosa fue la última muerte aquí, que yo recuerde, pública, o sea, que se haya conocido. Sí, una chavalita de 21 años. Pero ya hace mucho, ¿no? Pues son 82, 83, por ahí. Eso, luego legislaciones laborales, el tema de los trabajos, siempre los jefes ellos, siempre, hombre, la administración pública donde yo he trabajado no se puede dar eso, porque la administración después de la Constitución no podía tener diferentes salarios para una enfermera que para un enfermero, claro, pero en la privada unas diferencias que había que estar, o si se quedaban embarazadas fuera, siempre la disculpa para no dar permisos. Es decir, que en eso también se ha tenido que trabajar, que esto ya ha sido reciente, lo de la ley de igualdad para horas de trabajo, esto ya se los pagamos. Exactamente. Lo que pasa es que es una cosa, eso yo creo que otra vez estamos viendo otra vez para atrás, porque ahora una mujer va a una empresa y te hace un currículum. ¿Tienes novio? ¿Te vas a casar? ¿Sí? ¿Piensas tener hijos? Sí. ¿Piensas Es verdad. tener hijos? Y entonces, incluso siendo las mujeres, siendo directoras, que ya salió una televisión diciendo que ella prefería contratar a un hombre que no a una mujer, porque la mujer se quedaba embarazada y claro, perdía tiempo de trabajo, ¿no? Ahora utilizan ese discurso en nuestra época, que los hombres se iban el año a la mili o los 18 meses, no les servía de ejemplo eso, o sea, lo justificaban, era una entrega a la patria y podían faltar los 14, 16
Esos meses que eran la última época. Entonces, esa situación, lo que pasa es que si la maternidad, cuando la hemos puesto sobre la mesa como un rol que las mujeres, una capacidad que tenemos las mujeres que hay que defender a capa y espada, pero sobre todo es un enriquecimiento social. Es decir, la aportación por nuestra biología, no que haya venido así de la... Nada, es verdad, tenemos esa capacidad biológica, muy bien, pero es que la sociedad no crece si no hay nacimientos. Un país como el nuestro, o una Cantabria que siempre ha tenido las más bajas tasas de natalidad, la Cantabria ha sido de las de más bajas. ¿Por qué? Pues porque las crisis, ahora la va a ver, los últimos informes, o sea, yo no he conocido, él le decía un día en el trabajo, yo no he visto niños con hambre, jamás en mi trabajo, jamás. Casi 40 años trabajando, me he jubilado este día 1. Oye, y ahora veo niños, he visto en los últimos años en Santander, niños desnutridos, familias que no tienen más que un caldo para comer, españolas. Dices, a ver, esto es la ley del mercado, es pues apropiarse de las miserias, pero si tú ves la maternidad como una función social que cumplimos las mujeres y le pones valor a eso, y le pones valor, quiere decir incluso económico, porque vamos, 200 euros que se pagaban aquí, quitaron los 100 hace 3 años. 200 euros. 100 euros ahora para las trabajadoras. No trabajan nada, pero antes tenían 100. Luego viene Zapatero, se le ocurre la locura eso de los 2.500. No, coge y da a cada uno lo que le corresponde. Y vas dando, y vas dando. Si necesitan 500 euros al mes como hace media Europa, las mujeres españolas necesitamos tener 50 hijos para cobrar lo mismo que una suiza. O una holandesa. O sea, que es que les conservan la mitad del salario, o él, si opta él a dejar de trabajar en el primer año de vida del hijo. A ver, es que no lo ves como una función social, lo estás viendo como que nosotras somos, yo qué sé, unos seres como los conejas, tenemos hijos y punto, sin responsabilidades. Así que claro, el otro día también escuché en la radio una chica, un matrimonio, mejor dicho, que se fue a movilidad exterior, como dice la de doña Rocío, y que se fue a Suecia, ¿no? Sí. Entonces empezó a trabajar ella en una empresa y se quedó embarazada. Y claro, le daba cosa decir a la empresa que estaba embarazada, porque dice, ahora me echarán, ¿no? Como pasa en España, ¿no? Esto aguantó hasta que ya se ha empezado a notar y pero que estoy embarazada. Dice, bueno, es que me hacían la ola, porque estaba embarazada. Y luego allí también tienes 2 años, decía, tenemos 2 años de permiso para criar al hijo y luego tienes todo. Yo digo, bueno, esto te da ganas de coger los trastos y decirte, me voy. Pero no se ha visto esto, las necesidades básicas, es decir, todo lo que de beneficiaria iba a ser directamente la mujer en este país, ha ido siempre postergándose. Cuando viene la crisis económica, sin haber llegado a la igualdad salarial, a la igualdad en puestos de trabajo, de responsabilidad, en puestos de todos los ámbitos además, porque eso de, no sé cómo lo veréis, pero vamos, esto de que hay que hacer la cuota esta, ¿no? De que las listas hay de mujeres, no nos tratéis de tontas, de tontas, danos la oportunidad de trabajar, de currar, de tener un puesto tal, de sacar todas mis capacidades y yo decidiré si voy en tu lista o no. Igual te la haces tú solo. No, la cremallera, ¿no? Sí. Es que me parece. Entonces, quiero decir, lo que pasa es que dicen, no, pero es una discriminación positiva. No quiero discriminaciones positivas, lo que quiero, porque en definitiva es una discriminación. Es decir, para alguien va a ser una discriminación. Además en el campo político, las discriminaciones positivas al final son discriminaciones, porque alguien que entra en esas cremalleras, es decir, yo por ejemplo ahora ha habido elecciones sindicales en el ayuntamiento y hay
hay una de las candidatas que son mujeres, pero no es la número 1 del sindicato, ni va a ser la 2, ni va a ser la 3. Pues eso, pero ¿por qué? O sea, qué absurdo, ¿no? Porque si vales y estás dispuesta a ello, pues si tienes que estar la primera, estás la primera, pero por tu valía, no por el hecho de que haya alguien que diga, no, es que vas a estar la segunda o la tercera porque a mí me interesa también, ¿no? Yo creo que cuando decíamos lo de la organización solo mujeres también era un tema de recuperar la autoestima, es decir, creérnoslo, de que somos capaces, porque siempre hemos estado relegadas. Hay que preparar los carteles para hacer o pintadas o para pegar carteles. Vale, ya cogemos el cubo. Pero luego, la oratoria, el discurso, ¿quién lo lanzaba? Pues él, que fuera, él. ¿Y qué sentido puede tener hoy en día lo de un planteamiento feminista, ¿no? Pues sigue siendo el mismo, ella decía. No van las cosas para atrás. Yo no creo que vayan para atrás, porque todo esto, como dentro de los hombres y las mujeres, va calando un discurso que no tiene nada que ver con el de hace 40 años, va otro, ha cambiado también los términos. Lo que pasa es que viene una crisis como esta, pero es una crisis no solo económica, es una crisis de valores. Entiendo yo lo que pasa en la sociedad, pero a nivel mundial. Es decir, que nos ofrecen un modelo de sociedad donde todo está basado en el capital y a partir de ahí, pues quien no pueda acceder a ello queda excluido sistemáticamente. Te dejan ahí unas migajitas, que es lo que ha cogido la clase media, ¿no? Y a partir de ahí, cuando viene la crisis, también desaparece, ¿no? Entonces siguen mandando siempre los mismos. Para mí, en política, no manda quien gobierna. Están mandando, pues eso, la troika, el otro. Y yo creo que aquí lo que se trata es de que, no con las mismas palabras, porque hoy se utiliza mucho lo de que hoy es lo de perspectiva de género, todo esto. Lo importante es la reflexión de que siempre nos preguntemos, el que tengo ahí enfrente, o sea, mi pareja, mi hermano, mi vecino, mi tal, ¿tienen las mismas obligaciones que yo? ¿O las mismas responsabilidades y los mismos deberes? ¿Y los mismos derechos? ¿Estamos igual? Y si no si tenemos duda, es que no, hay que seguir porque nada de lo regalan, nada, nos han regalado históricamente. Hay una encuesta que se repite siempre, y es el de reparto de tareas. Es curioso, de tareas dentro de la familia, ¿no? Sí. Yo creo que, así todo, yo creo que hay una parte que no se cuenta, es decir, que cada vez hay más servicio doméstico, ¿no? Pero aparte de que siempre son mujeres, ¿no? Pero la encuesta además, yo me recuerdo con Pedro, el otro trabajador social del ayuntamiento, que estuvimos en una charla que se daba en el ayuntamiento, y claro, yo dije, joder, no me lo creo. Es decir, yo dije claramente, yo no me lo creo. Digo, joder, Pedro, estamos tú y yo aquí, joder, tu casa y la mía, y claro, quedamos un poco como tontos. Porque parece ser que depende del círculo donde te muevas, parece que hay más. Sí parece que hay más en el tema de compartir el cuidado de los niños, sí. Pero en cuanto a lo que es tareas domésticas, es decir, ha cambiado en cuanto a limpiar cuidar a los baño, niños, de que el hombre ahora, por el niño más, o hay algunas tareas más vinculadas, pero en cuanto a lo que es limpiar, cocinar y tal. Cocinar más, porque con aquello de que los grandes chefs son hombres, pues se les ha entrado y entonces le hacen cocinitas. Pero hacen cocinitas, pero no para todos los días, ¿no? Pero van a comprar. También que antes no iba. Cuando les parece. Y luego eso tan de mujer que dice, claro, pero no cocines. Pero te digo la verdad. Sí. Es decir, pero eso que dice, no, pero es que claro, se pone y me deja la cocina hecha una mierda, ¿no? Es decir, que tantas veces hemos oído. Pero bueno, es cierto que hay esa encuesta no deja de ser frustrante para una generación que dices, joder, y encima me engañaron a mí. Es ¿no? que yo, mi generación, yo lo hablo mucho con amigas y tal, mi generación ha sido el relleno del sándwich. Es decir, nos apretaron los padres por un lado y los hijos por el otro. ¿Es así? Sí. Y bueno, yo creo que ahora ya la gente de 40 años pues ya no le va a tocar esto, pero porque los padres fuimos otro modelo para ellos, con lo cual salieron con bastante autonomía y libertad.
pero a nosotras nos ha tocado. El lenguaje siempre estamos discutiendo, muchas mujeres que nos engañaron. Cago en la mar, ahora tuve que trabajar en casa, en el trabajo, luego madre. Es que no nos hemos librado de nada. Bueno, yo creo que había que hacerlo. O sea, no había más, porque es que nada ha cambiado si no te movilizas, si no te pones tú, te subes los peldaños, te colocas encima de la mesa que te hace falta y dices, a ver, que no soy transparente, estoy aquí. Como estoy aquí, esto, mi opinión también cuenta, es decir, tener la voz y la palabra ya en todos los ámbitos de la vida, no solo en lo privado, sino en lo público también, porque al fin y al cabo están legislando sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo son nuestras vidas. Se meten, pues eso, en todo, porque bueno, lo del divorcio, pues es una ley, lo del aborto, lo del no sé qué, pero es que se meten, vamos, hay legislaciones que son absolutamente lo del tema de la homosexualidad, cuánto está penalizado hasta hace 4 días, bueno, en nuestro país ya afortunadamente no, pero eso no significa un cambio social, de aceptación. De hecho, al principio de esta legislatura se veía que el Gallardón que no sabía si iba a cambiar lo de la ley de matrimonio homosexual, ¿no? Es decir, lo que pasa es que dentro de su partido, pues como tiene también, pues no se atreve. No se atreve. Bueno. Pero bueno, yo ahí sí te preguntaría, ¿no? Porque hubo mujeres en determinado momento que por su opción profesional o de vida tuvo que renunciar a la maternidad. Yo creo que de mi ambiente éramos muy poquitas. Si había algunas más mayores que yo, sí, pues ya tenían los hijos más mayores. Pero de más jóvenes que yo, de mi alrededor, hay un montón que no optaron, o sea, renunciaron a la maternidad. También es cierto que luego, pues en esta expresión de la libertad a conseguir, pues se han movido mucho en el campo de las relaciones homosexuales, luego han ido adoptando y tal, pero vamos, pero mujeres con hetero y tal, o viviendo solas hay un montón, han podido vivir en pareja pero no tener hijos. Y todo era por conseguir esa especie de... No, como que no había tiempo, de todas formas, es que el coste personal que suponía, yo siempre lo he dicho, o sea, yo he tenido un coste personal muy alto por hacer esa doble militancia. ¿Por qué? Pues porque al final me separé de mi marido se fue, porque ya no... Porque yo venía, mis hijos iban a las manis conmigo, o sea... tienes un coste muy alto. Estás públicamente, la foto en el periódico, la radio, la televisión, sobre todo con el tema del aborto, que yo fui una de las que llevó adelante la campaña, pues porque era de salud, junto con otras dos, sobre todo compañeras, una médica y una enfermera, fueron las que más nos tocó trabajar. Los demás todos nos apoyaban, pero es que claro, había que los términos que nosotros teníamos que hablar eran conocimiento que teníamos por nuestro propio trabajo, por lo cual éramos siempre las que teníamos que dar la cara, o sea, fotos, y eso era duro, mi familia no vive aquí, con lo cual se libraron todos, porque están en Cataluña, pero... pues mi marido tenía una gran profesión y pues gran puesto de trabajo y era la única mujer de todo el equipo aquel que trabajaba yo y encima salía en la calle y era no sé qué y era imposible mantener aquella situación. ¿Había presión en vuestro contexto social o en el contexto social? Depende de qué contexto, es decir, en el contexto que yo tenía las relaciones sociales de pareja, de matrimonio, con los hijos, o sea, pues sí, porque claro, mi marido era de una empresa muy fuerte, muy, bueno, pues eso donde nos hacían las fiestas en el Club de Paraya, estas cosas, ¿no? Claro, pues no te decían tal, pero era la única que trabajaba, la única
salía a la prensa, la única, de vez en cuando, pues, como decir, cuando me separamos, decía, normal, lo normal. Era esperable, ¿no? Era esperable. Pero yo no renuncié porque inmediatamente he vivido con otra pareja 30 años. O sea, que no es un tema de que no puedes convivir, ¿eh? Es que el proyecto inicial, o sea, tiene que ser compartido con la pareja, si no, es muy difícil. Muy difícil. Y mi hijo siempre dice, la mamá feminista iba a todos los sitios. Así, porque ya tiene 40 años. Pero es un hombre que yo creo que respeta todas las decisiones, se han aprendido, mi hija también es muy activa. Bueno, estoy contenta. Perdona, ¿desde qué años, perdona? Desde todo lo que estás hablando, ¿desde qué año? 70, 80, 90. No, es que yo en el 70 no estaba, yo hasta en el 82 no me vine para acá. ¿En qué fecha se crea la asamblea? En el 80. En el 80. 80, aquí está, además entonces era el 8 de marzo, mira que es que he estado buscando los folletos, mira, bueno, estoy yo aquí en el tribunal en Madrid. Pero cuéntanos esto del tribunal, porque yo veo el tribunal, pero esto no es un juzgado. No, estaba buscando el 8 de marzo del 81, ya se hicieron las primeras jornadas aquí, de la Asamblea de Mujeres. Lo que pasa es que se decía Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque hasta el 85 la ONU, UNESCO, ONU y tal no declaran Día Internacional de la Mujer y luego ya se dijo de las mujeres. Pero entonces era de la mujer trabajadora. Es más, lo estaba leyendo esta mañana y digo, madre mía, si esto no era así. O sea, no teníamos ni conocimiento. No, es que hablamos de la historia, de por qué el 8 de marzo. Y no es, o sea, lo estuvimos escribiendo varios años, ¿eh? Es más, esta confusión, luego yo he estado estudiando, bueno, pues temas de mujer y tal en Madrid y allí hay estudios de género que llaman y había, o sea, se pusieron a investigar y ya nos aclararon que esto no era así. Las fechas que dábamos, desde cuándo se celebraba. Que se quemaron una fábrica. Ya, pues eso es lo que decíamos, pero no es cierto. ¿Ah, no? No, Pues esa es la porque como dice una, el 8 de marzo de 1908 era domingo, casi seguro que no trabajaban, pero bueno, en Estados Unidos. Ahora, en Detroit. Pero otros decían en Nueva York, directamente, lo de la fábrica. Sí que el hecho sucedió. Pero la declaración de 8 de marzo como Día de la Mujer es declara Zetkin, la alemana, esta mujer de Mujeres Socialistas. Y era en 2011 la primera vez que en 1911 la primera vez que se celebraba. Entonces lo decíamos mal. O sea, no había ni datos. O sea, nosotros leíamos, buscábamos. Es como ahora en internet, no, libros y tal, pero es que en aquel momento aquí no había nada. El Instituto de la Mujer se abre aquí en el año 84, que es el que empieza a crear una biblioteca de publicación sobre mujeres. Todo esto... ¿Pero eso de algún sitio saldrá? Pues es que así se escribía. En Barcelona ya había antes de esas fechas. Pero en Barcelona, bueno, en Cataluña, ten en cuenta que los movimientos de planning son del 75. Sí. O sea, ¿Qué es el movimiento de planning? De planning se llamaba a los centros de planificación familiar que surgieron del movimiento feminista de Cataluña, de Barcelona en concreto. En Barcelona, en Lleida. Estuve allí en el año 50 y tantos. Y casi 5 años y yo iba al Instituto Social de la Mujer. Sí, pero había una historia del Instituto Social de la Mujer. Eso ya era que estaba vinculado a la asociación familiar. Sí. Lo llevaban los del movimiento. Exacto. Y aquí la cajilla en el 84. En el 84 empezó. ¿Tú estuviste en los orígenes? Estuve alrededor. No, esto empezó en octubre, yo empecé en el 85, pero destinada a una unidad que le llamamos la Caracola. Entonces una unidad en Vargas, en la calle Vargas, que luego nos pasamos al Pesquero. ¿Cómo surge el proyecto de la Cajiga?
Pues porque estábamos muchas mujeres presionando a la administración para que abrieran el planning, que siempre se ha llamado planning, tenía así. Yo creo que del movimiento de mujeres de Boston, que fueron las primeras que escribieron sobre el tema de maternidad diferente a reproducción, sexualidad diferente a reproducción. Hay un libro muy bueno sobre mujeres de Boston que se publicó en los años 70 o así. Y esta empezamos a reivindicar aquí también, porque, a ver, es que no había, o sea, un método anticonceptivo, ¿dónde lo conseguías? En ninguna parte. Ibas a buscar un médico y te lo daban. A privado, a los médicos. Yo me acuerdo del primer DIU en un médico privado, me lo puso. Entonces empezaron a hacer cosas, ginecólogos y tal, y nosotros la presión, pues respecto a que con el Partido Socialista, que ya gobernaba, es que en el 82 cogen el poder, furtaron muchas cosas, luego se quedaron con la cuarta, pero bueno. Y hubo mucha presión y un grupo de profesionales que decidieron llevar adelante ese proyecto. Fue así, presentaron la dirección al servicio cantado, al INSALUZ de entonces, el proyecto. Que todavía era una administración centralizada que dependía de sí. Pero Cantabria ha sido Santander, yo comparando con otras comunidades, que ha tenido, no sé vosotras qué diréis, pero para mí ha tenido una puerta abierta mucho antes que otras comunidades autónomas y una buena respuesta en cuanto al tema de atención a la salud de las mujeres en Santander. Era para todo Cantabria, se fue haciendo unidades, otra en La Vega, Dobra, en Laredo, de tal manera que, por ejemplo, el tratamiento poscoital, la píldora del día después, se daba en Cantabria, siempre como en el PP, se daba aquí, no se daba en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Y es que yo creo que entre los profesionales que más sensibilizados, la población de Santander, yo creo que ha defendido mucho la hospital, la sanidad pública, ¿no? Es decir, como un proyecto viable, pues siempre se ha dado una respuesta muy importante. Yo creo que esta última legislatura es cuando peor estamos. Estamos de todo. Bueno, en todo, pero que ha habido una trayectoria muy buena durante muchos años, gobernando quien gobierna, igual. Y entonces, claro, me acuerdo cuando ganó aquí el PSOE, con el PRC, que le reclamaban al PP que si no daba la poscoital y tuvimos que mandar un escrito a la consejería diciendo, por favor, que se ha dado toda la vida aquí, ¿sabes? O sea, métete en otro campo porque en este no... Yo recuerdo que estaban muy bien vistas todas las enfermeras que salieron de Valdecilla, tenían campo abierto en todo el mundo. Porque me coincidió que viví en París, tuve una operación de hormonas y coincidió que la enfermera que me estaba atendiendo había hecho la enfermería, era de Santander, y la había hecho en Valdecilla. Era un auge, es que entraba una que había hecho la carrera en Cantabria, en España, en Valdecilla, ya tenía la puerta abierta. Puede ser que todo el peso que Valdecilla pudo tener en este campo. No simplemente Francia, yo investigué y tal, y en todos los sitios. Sí, ya teníamos... Bueno, yo creo que la población sí que, a diferencia de otras comunidades autónomas donde yo hablo más de Cataluña porque mi familia todavía vive allí hace muchos años. Allí está todo muy privatizado y entonces la población le parece normal. Ya no queda más remedio pues que ir a la pública, pero vamos, todos optan por la privada casi siempre. Hospitales concertados, todo. Hasta la primaria concertada. Así es. Entonces, o depende de fundaciones, depende de no sé qué, entidades privadas. Y aquí no. Este año, estos 3 últimos años, cuando esta última legislatura, que es cuando están haciendo mayores recortes y que no nos quejamos tanto, pero bueno. Pero siempre ha habido un nivel bastante alto
En el campo de la salud sexual y reproductiva, vamos, todas las técnicas de reproducción asistida se daban a las mujeres con pareja, sin pareja, con lésbicas, o sea, dos mujeres que quieren embarazarse, y todo eso se ha hecho en el hospital, cosa que en otros sitios, tratamientos para cambio de sexo, tuvimos un trabajo hace ya 15 años o más, del primer caso que tuvimos, casi siempre era de hombre a mujer, el cambio, ¿no?, de transexualidad. Pero tuvimos un caso de mujer a hombre, una chica que en cuanto cumplió los 18 años, se plantó en casa que quería la operación. Estuvimos trabajando, conseguimos, es que se le hizo todo, menos la intervención quirúrgica que tuvo que ir privada, a Madrid. Pero todo arropado, aquí se le facilitó todos los tratamientos, se hizo el cambio del nombre, o sea, se la conoce como María todo el mundo, y fuimos al juzgado el sexólogo y yo, es decir, se buscó al abogado que tuviera que defender, la misma abogada que nos defendió cuando las autoinculpaciones del aborto, y eso hace muchos años. Cuéntanos un poquito lo de las autoinculpaciones y todo un poco lo que fue la pelea por reclamar un derecho al aborto. Pues bueno, porque el PSOE, que siempre había estado, las mujeres del PSOE, diciendo el derecho al aborto con nosotras, pues cuando legislan no hacen una ley, lo que hacen es despenalizar partes de... ¿Cuál es la diferencia entre hacer una ley y despenalizar? La ley es la única que se ha hecho, la ley de salud sexual y reproductiva, que se hizo con Zapatero, que es una ley que te da el derecho. Y ese derecho no te lo puede quitar nadie. Es como el derecho que tenemos a tener una plaza en educación los niños. Me da igual lo que yo gane o lo que gane su padre. Es decir, tiene el derecho. Y en esto otro no. Esto es una despenalización. Con, además, la tranca que era la objeción de conciencia de los profesionales. Unos follones en el hospital el primer año, denuncias al ginecólogo a Domingo, al otro, al RAS, los que trabajaban. Solo 5 durante años haciendo abortos. 5 de toda la plantilla, 40 ginecólogos. Claro, con esa ley lo permitía, porque se declaraban objetores de conciencia. Sabíamos que algunos estaban en la privada dando de todo, pero o llevaban a la privada a mujeres que las quitaban un quiste, mujer de ahí. Quiste por aquí, ya sabemos lo que estás haciendo. Bueno, que es que lo contaba la mujer o lo habíamos diagnosticado nosotros, la habían hecho allí la prueba de embarazo. Bueno, el caso es que se despenalizan, nos dejan 3 supuestos, el de la violación, que cuántas veces, porque aquí hicimos un protocolo para atención a mujeres agredidas sexualmente, que fue de los primeros de España, en 89. Participamos de la Asamblea de Mujeres y de las de apoyo a violaciones, de Cabas, y los ginecólogos del hospital, y la Cajiga. Entonces, es que las mujeres que ante una agresión sexual iban a urgencias, se les daba el poscoital, luego embarazos de ahí, no conocimos ninguno. Bueno, una ley, ese supuesto era casi, o sea, si se aplica en Latinoamérica, casi seguro que triunfa, pero en España no era. Sabes que en Latinoamérica con el tema del aborto hay serios problemas, es decir, que hay algunos sitios donde están peor que en la España del franquismo. Sí. Es decir, Daniel Ortega en Nicaragua, supuesto sandinista, sí. Bueno, es que... Horrible, o sea, la niña aquella... niñas violadas. Sí, pero niñas violadas con malformaciones que el feto no tiene ninguna viabilidad, tienes que tenerlo, no tienes esa posibilidad, ¿no? Pues esa era una, la otra era el riesgo para la vida de la madre, pero claro, es donde nos acogíamos siempre, pero para eso se necesitaba el informe de otro especialista, ya sea el psiquiatra, ya sea el de digestivo, el neurólogo, otro especialista, algunos se negaban. Y el otro, lo de la malformación fetal, era lo único objetivable, es decir, hacer una prueba de anicentesis, ¿sabes? Y bueno, pues esa sí da, pues que hay no sé qué patología, y entonces eran los únicos. Pero ¿cuántos salen de esos? Un 10% de todos los casos supuestos de demanda, o menos.
Y ahora porque han aumentado mucho, se está retrasando la maternidad y por tanto hay más casos. ¿Y no hubo mucho que se acogían a lo de problemas psicológicos? Eso es salud mental. Entonces, si los psiquiatras hacían problemas psicológicos, ya está. No podíamos hacer, el psicólogo del centro no podía hacerlos. Con lo cual eran muy restrictivas, solo podían el 3%. Entonces se abrieron un montón de clínicas en Bilbao, en Oviedo, todo el mundo allá. Y ahí estuvimos dando el trabajo aquí, muchas mujeres, porque en Santander nos autoinculpamos de hacer abortos 80, se hicieron privados por profesionales que se fueron a formar a otras clínicas y luego nos autoinculpamos, de las 3 o 4 que participábamos, pues 80 mujeres. Y el juez a pedirnos declaración a todos. Nos tocó un juez que no tenía ganas de follón, porque si no, las que estábamos implicados en la salud nos hubiera costado algo importante, desde luego, si nos condenan. Y después se hizo un tribunal en Madrid de todas las comunidades autónomas para hacer una valoración de lo que se estaba suponiendo la ley, y esto era en 86, había aprobado en 85. Vale, es decir, el tribunal, y ahí se sentencia el tribunal que llamáis condena esa política. A partir de las asociaciones de mujeres deciden crear un tribunal, ¿no? Llamarlo tribunal, para un poco hacer una valoración de cómo estaba siendo la aplicación de la ley. Sí, condenamos a la política del gobierno. ¿Y la llevasteis a la cárcel eso? No nos hicieron caso. Pero así era. ¿Verdad? No nos hicieron caso. Luego también nos tocó, ¿os acordáis de toda la campaña de la OTAN? Entonces decíamos, ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima. Ese era el eslogan. Sí, yo me recuerdo ahí, yo fui en ese tren a Madrid, era jovencito y tenías un vagón ocupado entero. No, que teníamos, la verdad es que durante los 80 a los 90 hubo una actividad frenética de la Asamblea de Mujeres. Conferencias, recorríamos todo el país en cuanto, porque empezaron las jornadas de Granada del 79, que es de parte mayor toda la coordinadora estatal, y luego ya pues vas a Madrid, a Barcelona en 85, cuando lo del aborto, a Santiago, a Córdoba. ¿Los padres en aquella época te apoyaban en todo? ¿No? Mis padres estaban lejos, no se enteraban de nada ya. Yo ya estaba casada, legalmente casada. Mi padre y mi madre estaban, mi padre le trasladó la empresa a Tarragona y se fueron allí en los años, a finales de los 60. Cuando yo me fui para Madrid, mi padre ya en ese momento iba ya a trabajar a Tarragona. Con lo cual han estado lejos de todo este follón, pero bueno. Pero se enteraban de lejos. ¿Estás satisfecha? Yo sí, pero mis hijos sí que lo han visto. Y yo veo a mis hijos que están contentos, están orgullosos, yo creo. Que estuviste luchando por el aborto, por esto, por otro, por independencia. Pero mi padre lo sabía, que mi padre son una familia políticamente muy o sea, habían sufrido cárcel, pues, porque eran socialistas. Y un tío anarquista, entonces, bueno, quiero decir que hablábamos ya una vez, pero como me casé muy pronto, yo ya estaba independiente. Es curioso esa cuestión, ¿no? Es decir, una hija se casaba y adquiría la mayoría de edad. Hoy las hijas se casan y siguen siendo niñas todavía. Pues están teniendo los hijos a los 35, que esto es otro castigo, ¿eh? Es decir, las mujeres... Esa sí que es algo que no sale a la calle, que yo me empeño y en todos los sitios lo digo. A ver, la maternidad como función social, que es como tenían que verlo los políticos y la humanidad entera, porque si no nos reproducimos, veremos a ver de qué viven, no es justo que una mujer tenga que posponer su maternidad hasta los 40.
No es justo. O a partir de los 35. Porque es cuando empiezan a tener un mínimo de estabilidad, si es que la tienen laboral. Y estén posponiendo constantemente un deseo de maternidad porque no pueden mantenerse. Por un tema laboral, o porque pierden el trabajo, o porque no la renuevan el contrato, porque... A ver, esto es la mayor crueldad. No, pero las que luego lo tienen entre 35 a 40, que los riesgos biológicos son los que son, aumentos de abortos, porque es así, la biología, envejecimiento de nuestro aparato reproductor es así. A diferencia del hombre, pero nosotras tenemos un ciclo reproductivo, entonces ese envejecimiento, aumento de malformaciones fetales, aumento de, es decir, un estrés, ves a las mujeres, te lo dicen las matronas, en un estrés están todo el embarazo, a ver la siguiente prueba si sale bien. Eso es un maltrato que hace las instituciones o los políticos al tema de las mujeres con su capacidad de ser madre. Es decir, no tienes el derecho a elegir. Es mentira. No, porque tú ves a parejas y eso todas con la gente cercana que tenemos es suficiente. Parejas, pero es que, o sea, que aborta la mujer, están los dos, no paran de llorar, pero si es que no tenemos trabajo, ¿qué les decimos a nuestros padres? Dices, a ver, y hablo de gente responsable, no de gente que salió una noche y no sabía lo que hacía. No, hablo de gente responsable y que no puede optar, tiene que posponer. Y cada vez más. Hoy los embarazos están dando en las mujeres que trabajan, tienen trabajo frecuente, no siempre, a partir de los 35 años. Es muy fuerte, ¿eh? Sí. O sea, que ahí en eso dices, ¿por qué hay que seguir? Pues porque no, es que... Y cuando se lo dices a ellas, reflexionas y dices, mira, estás perdiendo libertad, ¿eh? No sé si te das cuenta, pero la capacidad de ser madre es un derecho que tenemos las mujeres y debería ser una opción libre. Cuando quiera, teniendo mi pareja. ¿Vosotras creéis que tener un hijo eso contribuir al empobrecimiento? Es decir, ahora mismo una pareja que tiene un hijo pues contribuir a su... Hombre, no le pueden mantener. Sí, es que si no le pueden mantener, no trabajan, están en casa. A ver cómo tienen un hijo. Es que el día que se acaben los abuelos, a ver de qué van a vivir la gente que no tiene trabajo. Aquí hay abuelos muy jóvenes, ¿eh? Aquí hay abuelas muy jóvenes. Ya lo sé, pero me refiero, pero que cuando se acaben los abuelos, esto como no emerja, está la gente joven viviendo de los abuelos. También solo va a decir una cosa, los padres. Es que no hay una protección de la maternidad real. Ni de la infancia, pero bueno, ya de la maternidad, del hecho de que quieras ser madre, un país no crece si no hay nacimientos. Claro, y lo tienes que posponer porque no tienes cómo. A ver, Josefa, ¿qué ibas a decir? Pues iba a decir que yo tengo un nieto de año y medio y yo no he tirado de ese niño para nada. Se lo han ventilado los padres. Pero no estamos hablando de esa atención, pues eso. Estamos hablando de que porque tienen trabajo, tendrán trabajo sus padres. De que no tienen. Hay padres que no tienen trabajo y no se van a poner a tener un hijo para dárselo a los abuelos. Claro, que eso es lo que hay padres que no tienen porque no tienen trabajo, eso es verdad. Pero vamos a ver una cosa, también hay mucho que sí tienen, pero quieren tener primero el coche, el cochazo, el piso montado a capricho, quieren viajar, quieren no sé qué, porque yo de eso conozco mucho, ¿eh? Pero ahora en estos tiempos... En estos tiempos... Yo creo que vamos a dejarlo unos añitos más porque primero hay que vivir. Pero en estos tiempos, ¿cuántos jóvenes se Y esa es una opción libre también, Pero yo creo que eso era más años
antes que ahora. Ahora esta situación yo creo que no la hay. A ver, Y está comodísima. vamos a debatir, pero con un cierto orden. Porque yo estoy aquí en una conversación con Josefa, ahí tenemos otra. Vamos a ir. No. A ver, decía. No, ya hemos acabado. Ya se ha acabado. Si es que es lo Se que da un cambio radical. Bueno, pues Josefa estaba diciendo que iba a ser bisabuela y que tiene una nieta de 30 años, ¿no? que es una nieta de 30 años y que Sí. se ha quedado ahora embarazada. ¿Y? Embarazada porque... Pues está añadiendo el debate. Porque El ya, debate que se porque ajusta ya un les ha poquito. dado la gana. Pues Exactamente, qué suerte. Pues eso. Pero Yo no, sí no todo- he tenido problemas. Claro. Yo sí. Hijos no tienen. Pero estamos hablando del contrario. Pero es que estamos hablando de lo contrario. De viajes por ahí de... Pero porque trabajo. Pero si estamos hablando de lo contrario. Yo aquí creo que hay Pero una es que- cuestión. es ¿Cómo lo haces? Mira, eso es, estamos Yo creo que aquí hablando hay de que- gente que espera a tener los hijos cuando ya tienen una edad. Ya no estamos hablando no creo que de sí. trabajo de no trabajo, sí señor. Eso está ocurriendo ahora. Yo creo que ocurren Eso está las ocurriendo dos ahora. cosas. Yo creo que ocurren las dos Bueno, cosas. pues pueden ocurrir las dos cosas. Pero lo que yo creo que un poquito también las cosas van vamos a ver, normalmente funcionamos por imitación, por modelos y por estructuras sociales. La edad que, aunque uno debería tener los hijos sería 25, Pues como era antes. 26, Y como y era antes, y con 18 y con 20. 22. Bueno, 20 ya no empecemos, ya está. No, anteriormente Sacámoslo sí. del despacho, por favor. Anteriormente sí, con 24 Es que y ahora no. va cambiando. Pero- Ya antes se tenían a los 16 años. Pues es A 16, 17, Pero la mujer no 18. estudiaba. Ya, y luego se han tenido A los los 20 y tantos, 24. cuando nos hemos casado nosotras. Y ahora los 30 y tantos. Claro, pero hay una cuestión, es decir, y esto no pasa en otros países, ¿eh? En Alemania, por ejemplo, los hijos se tienen más jóvenes. Incluso hay gente que a la universidad tiene hijos, pero en España alguien que está estudiando, que tiene una proyección de carrera, Imposible, no, ¿eh? imposible, es imposible. Por lo tanto hay que atrasarlo hasta los 30. Luego también es cierto lo que dice Rosy, bueno, también este modelo de que hay que viajar, de que también lo hay. Pero es que alguien que se lo plantee con 20, 20 y tantos años, 28 años, tenerlos, es complicado. Tiene que ser alguien que se haya ido al mundo del trabajo muy prontito, que esté medianamente estable. Es lo que pasaba antes. Claro, Antes la gente, a ver, ahora todo el mundo hace una carrera. Antes no, antes estudiaba menos gente carrera y mucha gente se iba cuando terminaba la básica. Pero ha habido mucha gente con oficio también. O sea, a eso iba yo. Que se iban- estáis diciendo lo mismo. Claro, a eso iba yo, que se iban a un taller a aprender un oficio. Yo lo digo, nosotros somos 7 hermanos. Carrera no tenemos ninguno. Porque no había para comer menos para carreras. Pero bueno, cada uno ha aprendido su oficio. El uno fontanero, el otro mecánico, el otro no sé qué. Porque con 14 años iban a un taller, aprendían un oficio, tenían ya su trabajo. Y entonces, con 20 y pico de años, ya se podía. Después de la mili, ya se podía casar y tener hijos. Claro. Y tampoco para tener hijos, yo tuve a mi primera hija con 25, me casé con 22. Y yo, nos compramos mi marido y yo un piso, el más baratito que encontramos en todo Santander, con un crédito a nombre de él y otro a nombre mío. Trabajábamos los dos de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pero yo tuve 2 hijos, a los 25. Sí. Y los pude criar. No tenía un cochazo, no tenía un gran salón, no tenía cosas de esas nada. Yo creo que Pero yo tuve a mis hijos. Pero este es Y el no les modelo faltó que... de nada y les eduqué lo mejor que El modelo de los 80. Sí, y estudiaron lo que quisieron y lo que pudimos pagar. Pero los tuve. Quiero decir que es que antes tampoco se buscaba la perfección que se busca ahora. No, hay que tener, bueno, hay que tener para poner una educación preciosa. Habla en pasado, que Sí. se buscaba. Porque ahora- Porque, por ejemplo, Yo todo creo el que mundo... No. Todavía se sigue buscando. A ver, algunos yo no te voy a decir que no, como seguramente que antes alguno, es decir, yo Que no. por ejemplo en mi barrio, yo me recuerdo el modelo social de los que los dos trabajaban, que eran escasísimos, y había una diferencia material, ¿eh? Tú cuando ibas al lado con otro, que los dos padres trabajaban, mirabas de arriba abajo y decías, ¡fu! No hay comparación. Es decir, yo creo que ese modelo que tú dices, que es un modelo muy de los 90, 2000, y los que les ha ido bien hasta el que empezó la 2008, pero es un modelo que ya ha pasado. Es
Bueno, igual ha pasado, yo estoy desfasada. No, las percepciones, no estamos desfasados. No, Rosy, es decir, estamos todos, es que ahora mismo los profesionales hemos tenido que actualizar nuestros modelos, porque es que la sociedad ha cambiado. Lo que tú dices, esa sociedad del hedonismo, es una sociedad que era muy típica. Es decir, yo para que voy a estudiar una carrera, sí, voy a ganar 400.000 pesetas en la construcción. Y la gente las ganaba, había quien las ganaba. Y había gente que se planteaba eso, pero curiosamente todo cae en la iniciativa individual. Vamos a ver, una chica que está estudiando en la universidad y decide tener un hijo, socialmente no tiene un soporte material que pueda... No, claro, pero por eso digo que es porque ahora todo el mundo está en la universidad. No, pero en Alemania hay gente, por ejemplo, hay modelos de gente que iba a la universidad, ahora mismo ya no lo sé, tendré que reactualizarme yo en esa parte, ¿no? Que iba... Y durante la carrera tenían el hijo, luego se iban a trabajar, había una continuidad. No, hay un reconocimiento de que la maternidad es una función social. Y como tal, se trata, tienen las prestaciones económicas para que el padre o la madre decida prolongar el cuidado en casa, tienen estructuras de atención, pues escuelas infantiles, por si no quieren, y demás. Y el cuidado en casa, pagando a una cuidadora, como está pasando aquí en la mayoría de las ocasiones, que te tienes que solucionar vía privada, pues es la minoría. Con lo cual, aquí el gasto es altísimo. Prácticamente no existe. Es altísimo. ¿Entiendes? Es decir, que la opción individual Alemania. Y la actuación del Estado va pareja. Y dices, ahora que empezamos a tener un dinero, dices, espérate un poco. Es decir, pero que todo está relacionado. Y ahora además ya no hay abuelas. Y Francia. Que las abuelas os habéis puesto muy duras. Sí, las abuelas ya no cuidan a los niños. Que no. Hay que ir a la puerta del colegio. Eso me lo dirás a mí. Y como Que se pongan a la puerta del colegio. Yo no les cuido para que no. No, claro que no. Pero bueno, no cuidan de ellos Ahora la están claro que tienes de ellos. Pero una cosa es tirar de ellos y otra cosa es abusar, tiranizar, que hacen muchos hijos. Mira, en Inglaterra os acuerdo que en 2006 ella con la niña. Eso no es prohibido. Ahora va a tener derecho a pero si le da diga a esa que se va a casitas pegadas.